Interdictos. En derecho romano, el interdicto es una orden decretada por el pretor, con el objetivo de preservar la seguridad y paz en las relaciones privadas, especialmente para hacer respetar las situaciones de apariencia jurídica, para que las reclamaciones contra la misma se lleven a cabo por vía procesal y no de propia mano, evitándose así la alteración de la paz pública. La orden interdictal puede basarse en 3 puntos: la prohibición, la restitución y la exhibición. Origen del término interdicto. Interdicto deriva del verbo latino interdicere, prohibir, porque en principio el caso más frecuente era aquel en que el pretor prohibía restitutorios. Tales órdenes tienen un carácter peculiar, pues el magistrado no procedía a comprobar la veracidad de los hechos alegados por el ciudadano que solicitaba el interdicto, y por ello utilizaba al dictar la orden una fórmula hipotética y condicional, para el caso que los hechos alegados existan realmente. Era la frase: tal acto de autoridad, solucionando rápidamente la situación conflictiva, evitaba la lentitud e inconvenientes propios de un proceso ordinario. Si el destinatario del interdicto obedecía la orden, no era necesario seguir adelante, pues había cumplido su finalidad. Si no la acataba, estimando que el solicitante no llevaba razón, se abría un verdadero proceso más rápido que el normal, y cuyos complejos detalles escapaban a estas lecciones. Los edictos era aquel que albergaban las fórmulas en los diferentes interdictos, siendo muy excepcionales las veces en las que aparecían los llamados interdictos repentinos. A grandes rasgos, se puede decir que los interdictos eran órdenes dirigidas a las personas interesadas en forma genérica, sin aparecer ningún nombre personal, haciéndose referencia en tercera persona al solicitante del interdicto y en segunda persona contra el que se solicita. En los interdictos nobles o duplicia, en los que ambas partes son solicitantes y demandados a un mismo tiempo, se emplea la segunda persona para referirse a los dos. Las veces en las que la orden interdictal no generaba el efecto que el solicitante deseaba, podía estar recurrida a una acción, la denominada actio ex interdicto, en latín, para proceder contra la otra parte, con la finalidad de que el juez comprobase el no cumplimiento de la orden pretorial y condenase al infractor de una pena pecuniaria. Interdictos y acciones. El pretor protege, mediante los interdictos, determinadas situaciones de hecho. Estos se clasifican en categorías según su finalidad: de retener la posesión, para impedir los actos de quien lesiona o turba el ejercicio de la posesión; de recuperar la posesión a favor de aquel que ha sido despojado de ella; de adquirir la posesión. En estos se incluyen interdictos especiales como los hereditarios y el interdicto salviano, en materia de garantías reales. Interdicto de retener la posesión. Al concesionario del ager publicus o vectigalis se protege mediante un interdicto de retener la posesión. El interdicto, tal como poseéis, la fórmula era: prohibido que se impida por la violencia que sigáis poseyendo la casa o el fondo de que se trata, tal como la poseéis ahora, sin violencia ni clandestinidad ni en precario el uno del otro. El pretor, a petición del poseedor, ordenaría al que perturbaba que se abstuviera de realizar estos actos, a no ser que su posesión fuera viciosa en relación con él. Este interdicto se extendía a situaciones semejantes en un amplio proceso de desarrollo. Se concede la protección interdictal respecto a muebles, mediante el interdicto aquel en cuyo poder la fórmula era: prohibido que se impida por la violencia que se lleve a este esclavo en cuestión,
aquel en cuyo poder permaneció la mayor parte del año sin violencia, ni en clandestinidad, ni en precario el uno del otro. Los interdictos uti possetis y utrubi son de retener la posesión. En el primero prevalece el que tiene actualmente el inmueble y en el segundo el que tuvo la cosa mueble en su poder durante más tiempo en el último año. A estos efectos puede sumarse al tiempo que se había poseído, el de la posesión de aquel de quien se adquirió. En la fórmula de los dos interdictos figuran la misma cláusula. Se excluye la posesión que se obtuvo de la otra parte por un acto de violencia, por la apropiación clandestina o en precario. Estos actos se consideran vicios, calificando la posesión afectada por ello de viciosa. Esta cláusula solo tiene efecto excluyente para el poseedor, en relación con la persona que puede invocar a su favor el origen vicioso de la posesión. Si se trata de otra persona, cualquiera, su defectuosa posesión no le impide prevalecer en el procedimiento interdictal contra ella. Esto puede explicar la singular situación del precarista, que es protegido por los interdictos contra terceras personas, pero no contra el dueño, que le concedió la cosa en precario. El precario es una simple situación posesoria, esencialmente revocable por el concedente. Con frecuencia, el precarista es un cliente a quien el patrono ha concedido un terreno para que lo disfrute gratuitamente. Para recuperar la posesión cedida al precarista se utiliza el interdicto lo que por precario se es recuperado, como los interdictos de recuperar la posesión. Son aquellos que sirven para reintegrar en la posesión a quien ha sido despojada o expulsado. El interdicto de violencia se da en los supuestos en que el poseedor ha sido expulsado violentamente de un fundo por el demandado o por sus esclavos. La fórmula era: restituirás al demandante en el fundo de donde lo has expulsado tú o tu servidumbre y en todo lo que en ese momento él tenía ahí, sin violencia ni clandestinidad, ni en precario el uno del otro. Si el desposeído también había expulsado al invasor, éste no podía hacer valer contra aquel la excepción de posesión violenta. Por ello, en caso de invasiones sucesivas, el interdicto protegía al último invasor. Este se le da solo en el plazo de un año a contar desde el acto violento. Después del año, el pretor concede un acto infactum, por lo que lucró aquel por la violencia. Se da una forma agravada del interdicto en el caso de que se haya realizado la expulsión por una banda de hombres armados. Se diferencia del anterior en que su fórmula no incluye la cláusula de posesión viciosa, ni tiene límite de un año para su ejercicio. En el caso de invasión de un fundo, en ausencia y sin conocimiento del poseedor, es probable que se diese un interdicto de clandestina posesión. También se considera recuperatorio el interdicto, lo que por precario, para que recupere lo que se cedió al precarista. Podemos poner el caso o unos ejemplos. El caso número 1, interpretación de interdictos. Dice el pretor: prohibido que impida con la violencia que se lleve al esclavo aquel de los dos con el cual estuvo el esclavo la mayor parte del presente año. Este interdicto tiene aplicación respecto de la posesión de las cosas muebles, pero se ha admitido que sus efectos son los mismos del interdicto tal como poseéis, que compete a las cosas inmuebles, de modo que venza también en este interdicto el que posee en el momento de entablar el interdicto sin haber tomado posesión con violencia o clandestinamente ni en precario. Ulpiano Digesto 43. Caso número 2. Dice el pretor:
restituirás al demandante en el fondo de donde lo has expulsado, tú o tu servidumbre, y en todo lo que en ese momento él tenía ahí. Tan solo en el plazo de un año, después del año, daré juicio por lo que lucro aquel expulso por la violencia. En este interdicto se propone para aquel que ha expulsado por la violencia, pues era lo más justo salir en ayuda del expulsado, por lo que se propone este interdicto con el objeto de recuperar la posesión. Ulpiano, Digesto, número 43. Con esto damos por concluida la exposición acerca de los interdictos. Les recuerdo que cualquier duda o pregunta pueden ponerla abajo.